era uno de los distritos más pobres de la ciudad de Montreal. En cuanto a suciedad y miseria, no tenía nada que envidiar a los barrios bajos de Londres o Nueva York. En verano, las calles estaban llenas de basura y los olores eran insoportables. En invierno, el frío era desolador y la pobreza aplastante. Para los ojos de quienes vivían en mejores barrios, era un infierno. Las familias francesas católicas recibían cierta atención de los sacerdotes y monjas que se encargaban del distrito, pero las pocas familias protestantes inglesas quedaban en un estado difícil de describir. Ninguna dama filantrópica protestante visitaba el distrito, y la situación de esas familias protestantes era deplorable. En una de esas casas vivía Jean Rouen y su familia. Rouen trabajaba en un gran aserradero con un salario bajo, insuficiente para mantener a su familia de 5 miembros y cuidar de su fiel esposa, quien había sido una chica inglesa de un teatro de variedades barato cuando se casó con él, ganando $8 a la semana. Era guapo cuando se casaron, y ella había sido tan feliz con él como la pobreza y la miseria lo permitían. Tenía un temperamento fuerte y ninguna religión, pues sus padres pertenecían a circos y espectáculos baratos, y solo había ido a la escuela durante unos 4 años. Era muy bonita de una manera desaliñada cuando se casaron, robusta y atractiva, y nunca había tenido amantes, solo tenía 17 años. Era excepcionalmente virtuosa para alguien de su clase. Un día de invierno, se resbaló y cayó en una acera helada después de su actuación en el teatro, y Jean Rouen, que había asistido al espectáculo, la ayudó a levantarse, y al hacerlo sintió una emoción que nunca había experimentado en su vida. Ella era magnética en esos días, y el desenlace llegó rápidamente. Jean iba al teatro todas las noches, compraba un asiento de 25 centavos y luego la acompañaba a casa. Ella no era muy feliz en su hogar, y cuando al cabo de una semana él le propuso matrimonio, ella aceptó. Fueron a la oficina del registrador y se casaron, pues él, aunque era francés por parte de su padre, era protestante. Siguieron meses de felicidad desenfrenada, ya que ella estaba profundamente enamorada de él, y él la adoraba. Después del nacimiento del primer hijo, las cosas fueron bien por un tiempo, pero luego ella se dio cuenta de que estaba esperando otro, y el segundo hijo nació 1 año después del primero. Al cabo de 3 años llegó otro hijo, y entonces comenzaron los problemas. Los tiempos eran difíciles, y la situación se volvió aún más complicada. El trabajo no era estable, y los gastos del hogar no disminuían. Con el tiempo, 6 años después, nacieron 2 hijos más, y el amor, tal como había sido, se desvaneció, quedando poco de la vieja historia romántica. Año tras año, continuaba la lucha por llegar a fin de mes. Finalmente, Jean le dijo en inglés, pues era el idioma en el que hablaban: «Las cosas no van bien, Meg. Los salarios son bajos y serán más bajos, y no me siento bien, no». Ella estaba irritada ese día y le respondió: «Si los salarios bajan más, podríamos morirnos. Ya es demasiado duro. 5 hijos y nosotros 2 con $10 a la semana. Es hambre, eso es seguro.
estoy harta de todo. Yo ganaba $8 a la semana antes de casarme. Tú ganas poco más. Él se encendió. Quizás desearías no haberte casado conmigo, ¿eh? Quizás. De repente, ella se arrepintió, porque la expresión de su rostro la lastimó. Se acercó a él. Jan, dices que no te sientes bien. Lo siento. Si te enfermas de verdad, ¿qué vamos a hacer? Pero no importa. Saldré y ganaré $10 a la semana en el teatro otra vez. Pobre criatura. No se daba cuenta de que su época en el teatro había terminado para siempre, que ya no era joven, ni bonita, ni atractiva, y que ningún gerente la contrataría. Jan lo sabía bien, y la miró por un momento antes de decir: esos trabajos ya no son tan fáciles de conseguir. No tienes 16 años, no. Había un espejo en la habitación, en la pared. Ella se acercó a él y se miró, y entonces un extraño cambio se apoderó de ella. Se giró bruscamente hacia él. Ya no tengo buen aspecto. Mi rostro parece de 50 años y no tengo ni 27. Eso es lo que el matrimonio ha hecho por mí. ¡Qué tonta fui! Pensé que habíamos sido felices, Meg, incluso cuando las cosas iban mal, pero cometí un error. De repente, ella se arrepintió. Tomó su cabeza y la apoyó en su pecho. No te sientes bien, mi Jan. Eso es lo peor de todo. Hoy no soy yo misma. ¿Qué te pasa ahora? Él la miró con tristeza. Ella siempre había sido ordenada y limpia, incluso en la peor pobreza, y ahora parecía desgastada, cansada y abatida, pero sana, limpia y remendada. Había sido una buena esposa para él. Él dijo: no sé qué me pasa, pero no me he sentido bien en los últimos 3 meses. No duermo bien, ya no tengo fuerzas de verdad. No sé qué hacer. Si tengo que dejar de trabajar, nos morimos de hambre, Meg. Ella retrocedió con miedo repentino y lo miró. No te sientes lo suficientemente bien para trabajar, Jan. Eso es malo. Tú has comido carne, pero el resto de nosotros no la hemos probado en un mes. No debes enfermarte tanto como para dejar de trabajar. Pero sí, dejarás de trabajar si tienes que hacerlo, Jan. La mirada demacrada en su rostro consumido la atormentaba. Giró la cabeza y luego continuó con sus tareas, pensando intensamente. Jan estaba enfermo, y eso significaba quién sabía qué. Si Jan se iba, ¿qué haría? Tenía un nudo en la garganta. Fue a mirar a sus 5 hijos, que dormían en una cama. Cuando se inclinó sobre la cama, el niño mayor despertó. Era una niña, que se parecía mucho a su madre en todos los aspectos. Tenía ojos azul oscuro, mejillas pálidas pero no demacradas, y una mente que pensaba rápidamente. Miró a su madre, y la expresión en su rostro la sorprendió. ¿Qué pasa, madre? ¿Por qué te sientes mal? La madre no respondió, sino que se inclinó y besó a la niña, y la arropó bien. Era principios de noviembre, y el invierno se acercaba. La nieve llegaría pronto. Sacudió la cabeza, sin decir nada más, y la niña, entendiendo, como solo los hijos de los pobres pueden entender, se acurrucó, pero pasó largo rato en la noche pensando en la expresión de su madre y en el comportamiento extraño de su padre últimamente. Era muy sensible. A la mañana siguiente,
Cuando Meg se levantó para encender el fuego y preparar el desayuno, pan y gachas sin mantequilla, té para ella y los niños, y lo mismo con un poco de jamón para su esposo, no llamó a Jan de inmediato. Pero finalmente, al ver que no se movía, se acercó a la cama y le habló. «Jan, levántate, el desayuno estará listo muy pronto». Él seguía sin levantarse. Lo tocó y no respondió. Se inclinó y miró su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero no había luz en ellos. Se había ido para siempre. No lloró ni exclamó. Lo miró con horror. Estaba muerto. Llevaba muerto aproximadamente 1 hora. Se había despertado con un dolor agudo en el corazón. Había jadeado y se había ido. Murió de una combinación de enfermedades cardíacas y renales. Envió a la hija mayor a buscar al doctor y al funerario, quien, al igual que su madre, no exclamó al ver a su padre muerto, sino que consoló a los otros niños y ayudó a vestir al más pequeño. Luego, después de una rápida taza de té y un plato de gachas, fue a buscar al médico y al funerario. A pesar de su corta edad, conocía bien su entorno. Su nombre era Denise. El funeral tuvo lugar 2 días después, y había que pagar al funerario, al médico y a otros, sumando un total de unos $69. Meg solo tenía $3 y su hogar. No había nada que empeñar, y el funerario apremiaba. Tenía que ser pagado, y ella le había prometido que lo haría. ¿Qué podía hacer? Debía cumplir su palabra y pagarle. ¿Pero cómo? No podía volver a subirse a un escenario de music hall. Eso se había terminado para siempre. Sin embargo, su experiencia le fue útil. Ganaría el dinero y pagaría al funerario y al doctor. Al salir de una tienda, pasó por un salón de entrenamiento militar y entonces se le ocurrió que podría organizar un baile a 50 centavos por cabeza y con eso pagar el entierro de Jan. Fue de inmediato y alquiló el salón por $15. Tenía un don para la organización y pronto se supo en el distrito que Meg estaba tratando de pagar el funeral de su esposo con un baile. Eso sorprendió a los católicos romanos, escandalizó a los protestantes, pero cuando llegó la noche, 400 personas pagaron por la entrada al salón, y Meg recogió el dinero en la puerta. Dentro, los refrescos costaban 15 centavos por cabeza. Y el resultado final fue que las deudas del funeral se pagaron y aún quedaron $60. En el baile, un violín y una concertina proporcionaron la música, y los vecinos que querían ser amables y admiraban el coraje de Meg ayudaron a que el evento fuera un gran éxito. Con este acto, Meg demostró claramente que era una mujer fuera de lo común. Curiosamente, esto fue el resultado de la influencia de la herencia y las asociaciones tempranas. Si no hubiera estado relacionada con el teatro, se habría sentido completamente perdida. Al día siguiente, una señora protestante que había llegado recientemente a Montreal visitó el distrito con intenciones filantrópicas. No había oído hablar del baile, y por casualidad llegó primero a la casa de Meg, ya que estaba al comienzo de la calle. La dejaron entrar. Meg no estaba en casa, pero Denise sí, y cuando la señora entró, Denise habló con ella. «¿Dónde está tu madre, niña?», preguntó la señora Medley, mirando alrededor de la habitación ordenada, que mostraba una extrema pobreza, pero también gusto, limpieza y decoración.
Está arreglando lo del baile, seguro, respondió Denise. ¿Del baile? ¿Qué baile?, preguntó la señora Medley, observando los vestidos negros de los niños. El baile de anoche para pagar el funeral de papá. ¿Para pagar el funeral de tu padre?, exclamó la señora Medley. Sí, a 50 centavos por cabeza. Papá fue enterrado hace 6 días y había que pagar el funeral, señora. La señora Medley estaba horrorizada. Un baile a 50 centavos por cabeza para pagar un funeral. Le parecía espantoso. Un baile organizado por la madre de 5 hijos en una casa como esa, una simple cabaña de obrero. Le parecía casi increíble e impropio. No entiendo, dijo impotente. Hay muchas cosas que no entendemos, pero son verdad, sí, dijo Denise. En ese momento entró Meg y vio con sorpresa a la señora Medley. Fue mi madre quien organizó el baile, dijo Denise, mirando inquisitivamente. He venido para ver si puedo ayudar a la gente de este distrito de alguna manera. Las cosas no parecen muy bien aquí ahora, dijo la señora Medley. Las cosas nunca son muy brillantes por aquí, no. Los salarios son bajos y tenemos poco para comer y vestir. Y cuando hay una muerte, organizas un baile para pagar los gastos del funeral, dijo severamente la señora Medley. Por un instante, Meg pareció como si pudiera cortar la garganta de la señora, pero luego explotó. «Vienes aquí, la primera que viene a ver qué hacemos y cómo lo hacemos, y a ayudarnos en pequeñas cosas. Luego, cuando encuentras que una mujer pobre y honesta organiza un baile para pagar el funeral de su esposo, pones cara de asco y te escandalizas. Sí, bueno, si no te gusta, no tiene por qué gustarte. ¿Sería mejor dejar que el funerario no fuera pagado? ¿O el doctor? ¿O las otras cuentas? ¿Verdad? ¿Eso es lo que enseñó Cristo? Enfrentaré mi día del juicio sin miedo. Mi esposo muerto me bendeciría por permitir que la gente encontrara placer en su muerte, si eso hacía su hogar más feliz y pagaba lo que él no pudo pagar. Religión cristiana, ¿qué es si no es pagar deudas honestamente contraídas? Quizás seas rica y vienes aquí con nosotros, los pobres, porque quieres hacer algo bueno, y cuando encuentras a una mujer honesta como yo, que organiza un baile 6 días después de la muerte de su esposo, te escandalizas. Hay océanos entre nosotras. No, no puedes entender. ¿No has estado aquí ya bastante tiempo, eh? La señora Medley se levantó para irse, sorprendida por el ataque. Tenía lágrimas en los ojos. No era hipócrita, solo convencional, y no había entendido, pero comenzaba a hacerlo con dificultad. Puedo entender un poco lo que dices. Nunca antes había hecho este tipo de trabajo. Mi esposo murió hace 6 meses y quería hacer algo para ayudar a mis semejantes. Así que comencé este trabajo aquí. No me di cuenta de que nadie había venido antes aquí. Pocas mujeres como tú tienen el don de la organización. Veo que no eres como las demás. ¿Cómo se te ocurrió organizar el baile? No me eches, por favor. Honestamente quiero saber. Me gustaría ayudarte. Por supuesto, me sorprendió algo tan inusual, como a cualquiera le hubiera pasado, pero ya lo has explicado. ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? Estuve en el teatro de variedades antes de casarme, a los 16 años. Provengo de una familia de gente de circo y espectáculos baratos. He tenido una vida matrimonial feliz,
aunque pobre. Eso explica mucho, dijo la señora Medley. Tengo un hermano en el negocio del teatro de variedades, y ahora entiendo cómo hiciste lo que hiciste. Se acercó y miró a los claros, aunque tristes, ojos azules de Meg. Eres una mujer extraordinaria y deberías salir adelante. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Sacó un monedero de su bolsillo, pero Meg dijo: No, guárdelo, señora. Tengo lo suficiente para seguir adelante. Me sobraron $60 después de pagar el funeral. Pero sí, puedo seguir. En cualquier caso, no habría podido aceptar su dinero, a menos que mis hijos estuvieran muriendo de hambre, y me habría dolido hacerlo, y lo habría devuelto. Sé lo que el mundo pensará sobre este baile. Hoy está en los periódicos, pero no me importa. He hecho lo que mi conciencia considera correcto, y mis hijos tendrán comida que yo misma gané para ellos. La señora Medley dijo: Me has perdonado, y me gustaría ayudarte. Intentaré pensarlo bien. Tienes una mente propia, una mente original, y aún eres joven. Deberías estar solo al principio de tu camino en la vida. Mi camino en la vida es ganarme el pan para mis hijos, y lo haré, y no pediré prestado, ni mendigaré, ni robaré. Si mantengo mi salud, lo haré. Siento que desperté con la muerte de mi Jan. Ahora me mantendré despierta. Sé lo que algunos católicos piensan de lo que he hecho, y los protestantes también, y aún así vinieron a mi baile. Haría lo mismo una y otra vez. Sí, lo haría. Sonrió. Veremos qué hace Dios por mí ahora. No me avergüenzo de ello. La señora Medley dijo: Por supuesto que no te avergüenzas. Es un asunto de tu propia conciencia y del cielo, y solo querías hacer el bien. Ahora me voy, pero intentaré ayudarte, encontrar trabajo para ti. ¿Quieres trabajo, supongo? Quiero trabajo para mantener a mis hijos, y lo conseguiré si puedo. En ese momento, hubo un gran ruido fuera de la casa, y al mirar por la ventana, vieron una multitud de niños y hombres bulliciosos gritando frente a su casa. La mayoría eran de fuera del vecindario, y habían venido a desafiarla por haber organizado el baile para pagar el funeral de su marido. Mientras clamaban, alguien llamó a la puerta, y cuando Meg la abrió, un joven entró. «Soy reportero del Comet», dijo, «y quiero saber sobre el baile. Hay quienes creen que fue sacrílego, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué organizaste el baile?» Su cara rubia tenía una especie de mueca burlona. Su actitud era condescendiente y familiar. «Lo que hago o dejo de hacer es asunto mío, y no le diré al público por qué lo hice. Soy mi propia dueña. No me importa lo que piense el público. No soy una mala mujer, como todos saben». «Bueno, la multitud allá afuera parece pensar lo contrario», señaló la calle, donde hombres y niños hacían ruido e insultaban. Evidentemente, se habían organizado antes de llegar. Meg abrió la puerta y el reportero del Comet salió. Estaba desconcertado por la voluntad y el temperamento ardiente de la mujer a la que había venido a entrevistar. Ella tenía cualidades propias, y era evidente que hablaba en serio. Sin embargo, ahora tenía una historia sin necesidad de una entrevista, lo que le complacía. Sería sensacional contarle al público cómo una mujer de clase baja había rechazado tan firmemente y con tanto resentimiento una entrevista. Afuera había una multitud excitada. ¿Qué haría con ella, esta viuda de solo 6 días,
y heroína del baile para pagar el funeral? Pronto lo descubriría, y se regocijaba con alegría. Meg vio a la multitud, y eso despertó su espíritu. Miró a los hombres y niños ruidosos durante 1 minuto. Luego, con su sencillo vestido negro, avanzó hasta el centro de la puerta, con la señora Medley detrás de ella y el reportero del Comet al borde de la multitud. Tenía dones propios, heredados de sus padres ya fallecidos y adquiridos en su vida anterior en el escenario. Por naturaleza, era una buena actriz, pero no estaba actuando en ese momento. Estaba profundamente seria, y su rostro reflejaba lo que sentía. Miró a la multitud con una mezcla de sorpresa e ira, pero había un toque de orgullo en su enojo. Inconscientemente, se dio cuenta de que tenía una audiencia, y el espíritu del escenario surgió sin que ella lo notara. Su cabello rizado siempre estaba bien peinado. Por hábito era ordenada y limpia, y, aunque de estatura media, parecía imponerse sobre la ruidosa multitud. ¿Qué están haciendo aquí? No pertenecen a este barrio. No, están fuera de lugar. ¿Qué quieren, Queremos darte una reprimenda por el baile cuando tu esposo apenas llevaba 6 días de muerto. Eso no es decente. No, gritó un hombre. No es decente. No, repitió ella. Sería más decente de ver el funeral y el entierro, ¿De qué me hablan? Yo amaba a mi hombre. Su voz se quebró. Lo amaba tanto que quería que su alma estuviera en paz. Y podría haberlo estado si nos estuviéramos muriendo de hambre y los gastos del funeral no estuvieran pagados. ¿Fue fácil reprimir mi dolor y hacer lo que hice? No lo fue. Me dolió terriblemente, pero me recompuse y lo hice. Y sí, lo haría de nuevo, sin importar lo que piense el mundo. Tengo 5 hijos, y solo tenía 5 monedas de 25 centavos, y mi hombre se había ido de este mundo. Tenía que luchar por ellos y por mí misma. Ahí estaba la cuenta del enterrador y todo, y tenía que pagarla. ¿Cómo? ¿Tomando dinero de alguna sociedad de caridad? No, no estoy hecha de esa manera. No podía, no. Le dije al sepulturero que le pagaría, y él me creyó. Asumió el riesgo. Era un buen hombre. Y salí y gané lo suficiente con el baile para pagar el funeral y algo más. ¿No fue eso correcto? ¿No fue correcto pagar deudas honestas con un baile? Bailando sobre la tumba de un hombre muerto, gritó un hombre en la multitud, que se quedó sin aliento por su audacia, ya que ella casi los había conquistado. ¿Bailando sobre la tumba de un hombre muerto para pagar la deuda del funeral del muerto? ¿Le importaría a él? Él sabe que el baile lo hizo una mujer que lo amaba y que quería ver su hogar libre de deudas y a sus hijos alimentados. Bailando, bailaría en el cielo al pensar que la mujer que lo amaba, con el corazón roto, estaba haciendo esto. ¡Claro que sí! ¿Creen que no fue una prueba para mí? Todos mis vecinos saben que lo amaba, y fui honesta con él mientras vivía. Amo su recuerdo ahora, y enfrentaré mi destino en el día del juicio final por lo que he hecho. Todo se hizo bien, y mis vecinos lo pensaron o no habrían venido al baile. Y fue un maldito buen baile también, gritó uno que había estado en él. No fue un insulto a los muertos, fue un honor. Es increíble esa viuda Run. 3 hurras por la viuda Run. Ella está bien, está muy bien. La multitud se rió y luego estalló en vítores. Todo había salido bien.
y el reportero del Comet se frotaba las manos, pues tenía una historia espléndida para su periódico. Esta mujer de clase baja era un genio a su manera, y tenía la intención de decirlo. Había amado a su esposo, pero había tragado su dolor, y con solo $1.25 como capital, había logrado un magnífico golpe. Había pagado el funeral y tenía un saldo para mantener su casa. Era inusual, era un golpe de genio. Lo claro era que tenía un corazón puro, iniciativa, coraje, fuerza de voluntad y bondad. Y ahora sus vecinos se habían reunido, y la gran mayoría de ellos estaba de su lado. Algunos no, pero eso era envidia y celos. No había nada que decir de ella que no fuera bueno. Se acercó a ella y dijo: «Me ha dado una entrevista espléndida, señora. No quiero nada mejor». Ella frunció el ceño y volvió a entrar en la casa mientras la multitud vitoreaba y luego se dispersaba. La señora Medley se quedó sola con ella. «Eso fue un discurso elocuente y convincente», dijo. «Te irá bien en la vida. Quiero que mi hermano te conozca. Tal vez pueda darte trabajo en su oficina, o incluso papeles más antiguos en el escenario del teatro». «No, he terminado con la actuación. Soy demasiado vieja y no tengo aspecto, pero me gustaría trabajar para el teatro». La señora Medley observó su casa y su vestido. «Serías buena en el departamento de vestuario, en la sala de utilería y en la confección de vestuario, ¿eh? Bueno, tal vez lo sepa por instinto. Mis padres estaban en el escenario. Me gustaría volver a ello. Lo haría, sin duda. Pero sí. Hablaré con mi hermano entonces. Es duro, pero si le gustas, hará todo lo que pueda». Se volvió hacia Denise y los 4 niños más pequeños. «Hay 5 niños y has hecho lo correcto. Bailar para pagar una deuda honesta no es un crimen. Incluso el rey David bailó ante el Señor. Bailar es moral si es un buen baile, y tu baile fue un buen baile». Puso su mano sobre los hombros de Meg. «Me gustas y haré lo que pueda por ti. Puede que llegues muy lejos». Meg la miró con ojos tristes, alegres y sorprendidos. «En estos 3 cuartos y con estos 5 niños, ¿podré llegar lejos? Pero...». Miró a su alrededor con impotencia. Luego se hundió en una silla, se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza en sus manos y los brazos en sus rodillas. Denise y los otros niños se agolparon a su alrededor, y Denise le puso una mano en el hombro y con la otra acarició su cabello. «No te sientas tan mal, mamá. Estaremos bien». La señora Medley admiraba mucho a Denise. Veía en ella la formación de una gran mujer. Tenía sensibilidad, sentimiento, temperamento y sentido común por encima de lo normal. Era bonita y lo sería aún más con el tiempo. Meg se levantó con la compostura restaurada. Sus hijos sacaban lo mejor de ella, le daban coraje y seguridad. Sonrió, pero con cierta tristeza, y sus manos acariciaron las cabezas de sus pequeños. «He empezado bien y estaré bien. Lo siento, pero ¿dónde estaría si no hubiera sido por el baile? Nos salvó y no hizo daño a nadie en absoluto. Tengo que mantener a mis hijos alejados del hambre. Claro que sí». La señora Medley sonrió. «Harás mucho más que eso. Tendrás éxito y buena suerte. Tienes lo necesario. Adiós. Que Dios te bendiga. Volverás a saber de mí». Con eso se fue de la casa,
despidiéndose de Meg en la puerta, y se dirigió a la oficina de su hermano en la ciudad. Sin embargo, esa noche fue atropellada por un coche y resultó gravemente herida. Y aunque el accidente apareció en los periódicos, Meg no vio el relato y esperó sin noticias de ella durante 4 semanas. Mientras tanto, mantuvo su casa en orden e intentó trazar planes para el futuro. ¿Qué podría hacer? No podía volver al escenario del teatro. Y aunque había sido famosa por el relato, primero del baile y luego de su defensa en el artículo sensacionalista del Comet, no le trajo más que publicidad y fama barata. Estaba amargamente decepcionada de que la señora Medley no hubiera cumplido su palabra, y sin embargo, de alguna manera, seguía creyendo en ella. Un gerente del teatro vino a verla, pero no encajaba en el escenario, y aunque dijo que podía hacer otras cosas, no salió nada de eso. El baile la había desarrollado enormemente. Su imaginación estaba viva. Había sido el punto de inflexión en su vida. Le había abierto el camino a un esquema más grande de cosas. Un día, Meg se detuvo frente a una tienda de confección y observó los modelos en las vitrinas. Le interesaban, aunque desde que se había casado no había tenido vestidos que significaran ni estilo ni buen acabado. Sin embargo, estaba mejor vestida que cualquier mujer de su clase o de su barrio, y siempre había sido ordenada, con un sentido de la decoración, tanto en su humilde hogar como en su persona. Había hecho marcos para cuadros con cajas de cigarros viejos y adornos de masilla, una alfombra de retazos para el suelo, y había pegado papel marrón liso en las paredes, que había comprado en las tiendas por muy poco dinero. Tenía un sentido innato de estilo y decoración. Al alejarse de la tienda, pasó por una librería y en el escaparate vio una revista de moda. Entró, la compró y se la llevó a casa. Luego la estudió y vio páginas de figurines de moda. Después de analizarlas durante 2 o 3 días, consiguió unos periódicos y comenzó a recortar patrones. Se alegró al descubrir que le resultaba fácil. Lo veía claro. Cortaría patrones y los vendería de puerta en puerta, no en su distrito, sino en uno mejor. Y Denise ya era lo suficientemente mayor para cuidar a los niños más pequeños, mientras ella iba de casa en casa. Denise entendió lo que su madre pretendía, y sus ojos se iluminaron. Era curioso cómo ese toque de creatividad hizo que sintieran una diferencia en sus vidas. Denise ayudó a su madre a cortar los patrones. Con 20 patrones distintos cortados en papel de envolver marrón, Meg salió una mañana con un bolso de mano y, dirigiéndose a una parte mejor de la ciudad, comenzó su recorrido comercial de puerta en puerta. En 10 casas no tuvo éxito, pero apretó los dientes y siguió adelante. Finalmente, empezó a vender. Vendió un patrón por $1, luego 4 más. Le llevó todo el día, pero al final tenía $5, y el único coste había sido el papel marrón y su trabajo. Su corazón latía rápidamente mientras regresaba a casa. Había encontrado la manera de ganarse la vida, no muy distinguida, pero respetable, y se dio cuenta de que su habilidad para hablar la había ayudado en las ventas. Al día siguiente recortó más patrones y salió nuevamente. Todo el día caminó y solo vendió 3 patrones, pero aún así lo consideraba un éxito. Lo sentía en su interior. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos, alguien llamó a la puerta. Era un mensajero con una breve carta de la señora Medley. En ella,
Meg se enteró de que la señora Medley había tenido un accidente y que no la había olvidado, pero que, debido a su enfermedad, había esperado hasta poder escribirle ella misma. Asumía que Meg había leído sobre el accidente en los periódicos. Ahí se equivocaba, porque la clase de Meg rara vez, si acaso, leía los periódicos. Ahora, la señora Medley le pedía que fuera a su casa, ya que tenía noticias para ella. Meg le dijo al mensajero que iría al día siguiente a las 4 en punto, y cuando él se fue, reunió a sus hijos y agradeció a la providencia por todo lo que había llegado a su vida. Un nuevo y más amplio horizonte se abría ante ella. Al día siguiente, a las 4 en punto, Meg entró en la casa de la señora Medley. Era una residencia elegante en una parte respetable, pero no de moda de la ciudad. Encontró a la señora Medley en una mecedora, con los ojos brillantes y una expresión serena. Extendió una mano amistosa hacia Meg. «¿Te ves bien?», dijo. «¿Todo va bien contigo?». Meg le contó lo que había estado haciendo con los patrones y lo bien que se habían vendido. Durante un momento, la señora Medley permaneció en silencio y luego, con una cálida luz en los ojos, dijo: «Lo tengo claro ahora. Mi hermano estaba dispuesto a darte una oportunidad, pero no sabía cómo podría aprovecharte. Yo lo veo perfectamente. Podrías trabajar en el departamento de vestidos de su negocio y mostrarle a Fordyce cómo puedes ahorrar dinero al planificar y cortar vestidos para sus actrices. ¿Lo harías si él acepta?». Meg respondió: «Trabajaría hasta morir para lograrlo. Creo que podría. Estoy segura de que podría». La señora Medley se puso de repente seria. «No sé qué dirá la jefa, Madame Raoul. Es una mujer difícil y snob, aunque capaz. Puede que no le agrades, y si no le agradas, me temo que no será posible. Pero mantén el ánimo. Has comenzado tan bien que no puedes fallar. Mi hermano depende de Madame Raoul, y no iría en su contra. Tengamos buenas esperanzas. Organizaré una cita para que vayas a su negocio mañana al mediodía, cuando todos los trabajadores estén almorzando, y tú, él y Madame Raoul puedan conocerse. Ojalá pudiera acompañarte, pero me temo que estaré atada aquí por otra quincena, y no deberíamos perder tiempo». Meg asintió. «Así que iré a la hora y veré a Madame Raoul. Bueno, ya veremos. No creo en asustarme, para nada». Al día siguiente, al mediodía, Meg, con su bien ajustado vestido negro, fue a la oficina de Fordyce Glynn, el gerente y propietario del teatro One Star, y fue conducida a su oficina. Estaba vacía. Se sentó y esperó, pero él no llegó. De repente escuchó un grito de «¡Fuego!» y se levantó de un salto. El grito continuaba y salió corriendo. Un portero le dijo que el incendio había comenzado en el departamento de vestidos y corrió hacia allí. Justo cuando llegaba al departamento de confección, una mujer salió corriendo de una habitación en llamas, resbaló y cayó, torciéndose el tobillo. Meg corrió de inmediato hacia ella y la levantó. «¡Oh, Dios mío! ¡Todos los vestidos se van a quemar!», gritó Madame Raoul. «Y pasará mucho tiempo antes de que llegue el camión de bomberos». Meg siempre mantenía la calma en momentos de crisis. «No, no se quemarán todos». Corrió hacia la habitación en llamas, mientras Madame Raoul, con el tobillo torcido, comenzaba a bajar las escaleras con dificultad.
Dentro de la habitación en llamas, Meg vio en la esquina un extintor que Madame Raoul había olvidado. Lo descolgó y lanzó su contenido sobre las llamas. Estas se hicieron cada vez más pequeñas. Perseveró, y para cuando llegó la brigada de bomberos, ya tenía el fuego bajo control. Para entonces, Fordyce Glynn había llegado al lugar. El jefe de la brigada de bomberos le dijo: «Esta mujer ha salvado su negocio. Sin ella, se habría perdido». «¿Quién eres?», le preguntó Fordyce Glynn a Meg. «Soy Madame Jean Roon, y vine aquí buscando trabajo, enviada por su hermana, la señora Medley», añadió con una risa seca. El jefe de la brigada de bomberos continuaba dirigiendo a sus hombres. «Tu trabajo ha sido temporal en un sentido y permanente en otro», dijo Glynn. «Primero el baile, luego tu defensa del lugar, y ahora esto. Te contrato como seguro contra incendios, si no es por otra cosa». Se rió, pues esta mujer le había prestado un gran servicio. Le gustaba la gente con carácter, y vio que ella lo tenía. Era un hombre de humores, difícil, pero leal y fiel cuando algo lo convencía. «No sería muy útil como seguro contra incendios, no», dijo Meg. «Bueno, entonces puedes entrar al departamento de confección bajo el mando de Madame Raoul». Su rostro se ensombreció. Sabía que era una situación delicada, ya que no sabía qué le había pasado a Madame Raoul. «Ya la conocí, señor». Luego añadió: «Se torció el tobillo y yo la ayudé». «Vaya suerte increíble», exclamó. «Si la ayudaste y además salvaste este taller de confección, estás más que calificada para quedarte aquí. Eso es seguro. Naciste con estrella». Una hora después, los tres se reunieron en su oficina. Madame Raoul, con el tobillo vendado, y Meg, con el cabello chamuscado por el fuego. Fordyce Glynn dijo: «Voy a contratar a la señora Roon para que te ayude en tu departamento de confección, Madame Raoul. Espero que todo salga bien. Si es tan buena con los vestidos como apagando incendios, todo irá bien. Me ayudó cuando caí. No me opongo a que se quede». «Eso es bueno. Con tu aprobación, yo tampoco. ¿Qué experiencia tienes, Madame Roon?». Meg les contó sobre los patrones que había hecho, y Madame Raoul levantó las cejas. «Es la primera vez que se hace algo así. Tienes ideas, y te irá bien, bien». «Eso espero, madame. Soy novata, pero puedo aprender». «Ese es el espíritu adecuado. Ven mañana. No podemos empezar demasiado pronto. Hay nuevos patrones que hacer». Fordyce Glynn se guiñó un ojo frente al espejo. Madame Raoul era una excelente jefa de su departamento de confección, y las cosas iban bien. «Te pagaré $50 al mes para empezar, Madame Roon». Meg contuvo el aliento. $50 al mes. Madame Raoul negó con la cabeza al principio, pero luego se tranquilizó. Todo estaba bien. Le gustaba esta pequeña mujer de mente independiente, y su propio puesto estaba seguro. Esa noche, en casa, Meg celebró el nuevo rumbo de su vida con una cena de buñuelos de suero de leche, salchichas fritas, papas al horno y pudín de higos secos. «Fue bueno lo del baile, mamá», dijo Denise. Madame Roon asintió. «Espero que nunca tengas que hacerlo», dijo. «Yo no lo haré», respondió Denise con una mirada lejana.